Romanos capítulo 10. Si tienes tu Biblia digital en tu teléfono, también ábrelo. Y recordarán, quiero hacer recordatorio, lo último que vimos es Romanos capítulo 9, el versículo 30, porque es antes de empezar obviamente el capítulo 10, Romanos 9, 30, donde todo el argumento del capítulo 9, Dios por medio de este hombre llamado Pablo, sigue todavía hablando a este grupo de cristianos en la iglesia de Roma, el plan de Dios que ya tenía en mente Dios, salvarnos a nosotros que no somos judíos sino somos gentiles. Cuando ustedes lean las cartas, hermanos, de lo que se conoce como el Nuevo Testamento y vean a la discusión, el argumento del apóstol Pablo que dice nosotros y ustedes gentiles, se refiere, los gentiles somos todas las personas que no somos judíos. Cuando el apóstol Pablo dice no hay diferencia entre judío y griego, es exactamente lo mismo. Los griegos éramos nosotros, los gentiles, y había esa sorpresa para los judíos al saber que Dios también estaba incluyendo a los gentiles, como decía, hermanos, a los apestosos, cochinos, vulgares, perversos, griegos o gentiles. No podían creerlo de que Dios también los alcanzara con su gracia, con su compasión por la obra de Cristo Jesús. Entonces ese era el asunto. Y el apóstol, Dios queriendo pues que los judíos conocieran su plan, es por eso que inspiró a un hombre llamado Pablo para que escribieran esto. Y aquí estamos nosotros el día de hoy, 2000 años después de que esto se escribió, nosotros siendo gentiles y hemos alcanzado también la gracia de Dios. Entonces en Romanos 9:30, recuerdan, después de todo el argumento del capítulo 9, llega el apóstol Pablo y llega a una conclusión. Dice que pues entonces vamos a decir, o entonces ¿qué? Después del argumento dice, bueno, que los gentiles que no iban tras la ley de justicia, tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, los judíos, los hebreos, acuérdense, los israelitas, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿No les parece esto una ironía? Al pueblo escogido de Dios, los judíos, queriendo alcanzar una justicia, hermanos, la justicia de Dios, esforzándose por obedecer los mandamientos de Dios, celosos de Dios como ningún otro, y no alcanzaron la justicia de Dios. No la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque no iban tras ella, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. No lo estaban haciendo por fe en la obra final de Cristo Jesús, sino que se concentraron en obediencia, en cambiar su comportamiento y decir, mira Dios cómo ya hago esto, mira Dios, mírame Dios, cómo te estoy tratando de obedecer, cómo me esfuerzo, de manera que se supone Dios que tú me vas a salvar, tú me vas a dar tu justicia, porque mira, ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer el otro, ya dejé de hacer el otro. Y no la alcanzaron, la justicia. Al contrario, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo para los judíos? Jesucristo. ¿Por qué tropezaron? Porque empezaron a tratar de alcanzar la justicia de Dios por medio del comportamiento. Eso es religiosidad, eso es religión. Y ese siempre ha sido el problema con todas las religiones que existen en el planeta Tierra. Haz esto, no hagas esto, y entonces Dios te va a bendecir. Y entonces vas a ir al cielo. Pórtate bien, vas a ir al cielo. Pórtate mal, entonces no vas a ir al cielo.
Error de errores, pero gracias al Señor, los hijos de Dios no tenemos por qué ser engañados. Siguen siendo engañados profesantes del cristianismo y hay una razón nada más: ignorancia. Ignorancia o ceguera a lo que tenemos aquí escrito. ¿Cuántos grupos de creyentes han sido engañados horriblemente, hermanos? Y se han ido en perversiones realmente, en loqueras, en predicaciones que son una porquería, un desastre, hermanos, espiritual. Y ahí va gente que decía o que dice que son cristianos. ¿Por qué los cristianos son tan engañados, tan fácilmente? Por ignorancia a la verdad. Porque se dejan, hermanos, engañar. La verdad aquí está y es lo que estamos viendo. Versículo 33, como está escrito, profecía, dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, en esta piedra de tropiezo que es Cristo Jesús, no será avergonzado. Ningún creyente jamás será avergonzado por ninguna razón. Ahora el capítulo 10, miren, después de que el apóstol Pablo habló, él era judío y habla a su pueblo. Entonces en el capítulo 10 sigue escribiendo. Acuérdense que esto fue escrito, pero pensado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios a este hombre llamado Pablo. Lo están leyendo en sus Biblias, hermanos. Yo tengo la Reina Valera 60, pero dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces el apóstol Pablo tiene una carga en su corazón. De hecho, él llegó, hermanos, a decir: hasta quisiera ser anatema, quisiera ser maldito de Dios, por amor a mis hermanos, los de Israel, los judíos. Él deseaba que abrieran su entendimiento, que dejaran de endurecer su corazón por su religión. Estaban aferrados al judaísmo. Y aquí viene Cristo Jesús, que es el cumplimiento de las profecías. Y aquí están los líderes religiosos duros de corazón, rechazando a Cristo Jesús, pero aferrándose a su religión. Nada ha cambiado, porque el día de hoy mucha gente hace exactamente. Escuchan el mensaje del Evangelio y saben lo que a veces la gente dice: es que yo no quiero cambiar de religión. Como si Cristo fuera una religión. O yo tengo mi religión y cada vez más no saben nada de su religión. A propósito, la mayoría no sabe de su religión nada, no puede contestar. Cuando se les hacen las preguntas apropiadas, se quedan en blanco y lo único que hacen es enojarse. Ese es el ser humano que endurece su corazón. Simplemente se enoja porque no tiene respuesta o porque tiene miedo a solamente el pensar de que con lo que le están confrontando es la verdad y él está en un error. Y el apóstol Pablo dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por mi gente, por los judíos, es que sean salvos. Y dice: porque yo les doy testimonio. Miren en qué categoría cae esta gente, hermanos. Versículo 2: tienen celo de Dios. ¿Es malo eso? ¿Tener celo de Dios? ¿Ser celoso por Dios? ¿Es malo o es bueno? Eso es bueno en sí mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser malo? El tener celo de Dios, hermano, eso era bueno de parte de ellos. Pero no conforme a conocimiento. Eso sí es problema. Eso sí es problema. Y lo mismo vemos el día de hoy. Gente celosa de su religión, sin conocimiento de la verdad.
celoso de su secta, sin conocimiento de la verdad. Y esta gente cae en esa categoría. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. ¿De qué sirve el celo de Dios en el error, mis hermanos? ¿De qué sirve? De nada. A menos de que te hayas tragado la mentira satánica que la sociedad dice el día de hoy. No importa en qué tienes fe. Lo importante es que tengas fe. Es la única manera que va a valer la pena eso. Pero objetivamente hablando, eso es un error. ¿Cómo me voy a esforzar en algo que es error? Vale la pena si te esfuerzas en la verdad, no en el error. Es como al saber que dentro de 6 meses vas a entrar a esta competencia y te empiezas a preparar con mucho coraje y te levantas a las 5 de la mañana y empiezas a hacer ejercicio con pesas y empiezas a punching una bag, a golpearla y haces sentadillas y ejercicio. 6 meses celoso porque vas a entrar a la competencia, pero la competencia es un maratón de correr y tú nunca corriste. ¿Qué sentido tiene eso? No vas a decir a alguien, bueno, lo importante es tu honestidad, ¿no? Lo importante es que eres sincero, síguele, échale ganas y para entrar a la competencia. No te va a servir de nada aunque te esfuerces. Y eso es el problema, eso era el problema de los judíos y ese es el problema de mucha gente el día de hoy. Pero el apóstol Pablo dice, les doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. En la experiencia cristiana ha sido tan triste para el pastor Roberto y preocupante conocer gente, hermanos, de tiempo en el cristianismo, que son celosos. Pero cuando se les hace preguntas, no tienen respuesta, no saben por qué hacen lo que hacen. Al menos no viene en la Biblia, pero celosamente defienden algo que ni siquiera en la Biblia viene. Nada más porque en su iglesia el pastor lo dijo, o porque algún hermano de la congregación se le ocurrió y lo dice como si fuera palabra de Dios. Y lo creen y lo defienden y se enojan. Como decía mi mamá, a capa y espada, lo defienden, pero es error, es engaño. Eso es triste. Y pues aún en nuestra iglesia, hermanos, eso es posible, de que le estés echando muchas ganas, pero estás practicando el ejercicio equivocado tal vez. Es necesario conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un paréntesis a propósito, la guía número 6 de nuestro discipulado, ¿saben cómo se llama? Libres de la ley, firmes en la gracia. Como 30, 40 páginas realmente, versículo tras versículo, es para que el cristiano, sobre todo, y digo esto con humildad, sobre todo si tú has pertenecido a una iglesia ya por años, o estuviste yendo a una iglesia y tuviste una experiencia no muy buena, que no te quede, necesitas conocer el mensaje de la gracia de Dios. La guía número 6 es para que entiendas lo absurdo de un cristiano, el seguir tratando celosamente de guardar los 10 mandamientos o de vivir por obras. Ya no hago esto, ya no hago esto y ahora debo de hacer esto. Y te pierdes realmente la libertad que trae la gracia de Dios. Versículo 3 dice, porque, ahora vean la lógica del pensamiento, cómo va el apóstol Pablo desarrollando, hermanos. Versículo 2, yo les doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a la verdad, a conocimiento. Pero ahora da una razón. ¿Cómo es que cae esta gente en esa categoría? ¿Por qué Pablo o Dios los clasifica así? Tienen celos, pero están haciendo lo equivocado. Dice, porque hacen 2 cosas, hermanos. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Entonces, ¿se dan cuenta del error? ¿Qué hacen con la justicia que Dios regala por medio de Cristo Jesús? Gracias, Señor, pero no.
Watch me. Mírame cómo yo voy a dejar de hacer estas cosas y mírame cómo voy a ayunar, Señor, y voy a orar 5 horas a la semana y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Just watch me, Lord. Nada más mírame, pero no, gracias, yo no quiero tu justicia. Eso es ignorar la justicia de Dios, que es por fe. La justicia de Dios simplemente la recibes, la aceptas así como es. Justicia perfecta, porque es justicia de Dios. Y todos los creyentes en Jesucristo han sido hechos la misma justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Uno acepta a Cristo Jesús y eres justicia de Dios. ¿Qué tan justa es la justicia de Dios? Perfectamente justa. ¿Puede haber un miedo de un hijo de Dios que a los ojos de Dios es perfectamente justo, que es su propia justicia? ¿Va Dios a rechazar su propia justicia algún día en ti? Jamás. Pero cuando se ignora la justicia de Dios, la única otra opción que queda es tú tratar de establecer tu propia justicia. No hay otra opción. ¿Se dan cuenta? No hay opción. Rechaza la justicia de Dios, que es un regalo por la fe, por medio de Cristo Jesús. Lo único que te queda es obras, esfuerzo humano. Es decir, todas las religiones caen en esta categoría. Rechazan la justicia de Dios y procuran de establecer su propia justicia, que es basada en el esfuerzo humano, en las obras de la carne. En tu poder, en tu carne, en el poder de tu carne, tú vas a tratar de hacer las cosas correctas y a dejar de hacer las cosas malas con la motivación equivocada. En Cristo Jesús, cuando uno recibe la justicia de Dios, tú no tienes que preocuparte más por tratar de ser justo o santo a los ojos de Dios por medio de tu comportamiento. Y tengo que seguir aclarando esto por lo que ha sucedido. Recuerdan que cuando escuchan declaraciones así como por el pastor Roberto, Satanás enseguida le dice a algunos de la congregación: ya ves, el pastor Roberto dice que no importa cómo te portes. Eso es satánico, y eso yo no lo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es de que en esta línea delante de Dios, cuando uno recibe al Hijo de Dios junto con el sacrificio, la justicia de Dios, somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ya no tengo que preocuparme por ganar la justicia por medio de mi comportamiento, porque eso es absurdo y es cerca a la blasfemia. Porque cuando yo estoy tratando de ganar la justicia de Dios por medio de mi comportamiento, lo que estoy diciendo es: Jesucristo, tu justicia no vale nada para mí. Es decir, no, la justicia de Dios que he sido hecho yo no sirve, pero nada más lo que va a servir es, mira, mi esfuerzo humano, mi sacrificio. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, obviamente dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Iglesia tras iglesia puede existir el día de hoy. Hermanos y hermanas, ustedes pueden conocer a gente de otras congregaciones donde no se ha estado entendiendo la gracia de Dios, y los van a empezar a tratar de poner en su misma esclavitud en que ellos se encuentran. Y les va a dar rabia tu libertad, porque eso eran los fariseos. No les agradaba nada ver la libertad que Cristo estaba ofreciendo a la gente. Libertad, hermanos, descanso espiritual. Les daba coraje a los fariseos, escribas, a los sacerdotes, porque ellos no descansaban. Y si ellos no descansaban, ¿por qué van a descansar los demás? Si yo me esfuerzo así y Dios me castiga cuando me porto mal o tropiezo, ¿por qué ellos van a vivir en libertad? Esa es la mentalidad del día de hoy y del cristianismo, de muchos cristianos que no se sujetan, que no se someten a la ley de Dios, a la justicia de Dios, sino que han ignorado la justicia de Dios y han tratado de ganar la justicia por medio de
no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y gente de otras congregaciones, no, los cristianos no deben de poner arbolito de Navidad. ¿Han escuchado eso? Levanten la mano. No, hermano, no levanten la mano. Pero han escuchado eso. No, los cristianos no deben de tomar alcohol. Los cristianos no deben de tener el arbolito de Navidad. Los cristianos no deben de ir al cine. Los cristianos, hay gente que... Y digo, pues por eso no se arrepiente la gente, ¿no? Para decir, pues no, hombre, si no voy a hacer nada de esas cosas, pues entonces mejor sigo sin ser cristiano. El mensaje equivocado se le está dando. Versículo 4, hermanos, otro porque del apóstol Pablo, que es inspirado por Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Y nosotros decimos amén. El fin de la ley es Cristo para justicia. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces, ¿escucharon lo que Dios nos dice el día de hoy? ¿Quién es el fin de la ley? Entonces, ¿qué es Cristo con respecto a la ley? El fin. El fin de la ley es Cristo Jesús. Si sigues tú yendo a la ley de Dios el día de hoy siendo cristiano, ¿sabes qué estás haciendo con esto? Estás haciendo... ¿Eso no es verdad? O al menos lo que vas a estar diciendo es, sí, Señor, yo entiendo que el fin de la ley es Cristo, pero Dios no es el fin de toda la ley, ¿cierto? Es nada más de la ley ceremonial, pero la ley moral, Cristo no es el fin de la ley. Ese es el argumento cristiano, hermanos, cuando no quieren aceptar lo que dice la Escritura. Y ese es el verdadero problema. ¿Qué dice la Escritura? Dice que el fin de la ley es Cristo Jesús para todo aquel que cree. Por eso es que no tenemos que ir al Antiguo Testamento a memorizar los 10 mandamientos y a levantarte en la mañana y decir, Señor, hoy voy a guardar los 10 mandamientos. A ver, ¿cuál es el primero? No tener dioses ajenos delante de mí. El número 4, guardar el día de reposo. Híjole, Señor, pero tengo que trabajar. No, si no, no me pagan. Y ya se siente miserable el cristiano porque está sometido a la ley de Dios. Tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. La vida cristiana no se vive así. Hermanos, y se lo digo con todo el corazón, así no se vive la vida cristiana. Y en más de una vez el pastor Roberto ha platicado con personas que tienen 30, 20 años en la vida cristiana y todavía practican la religión. No están disfrutando una relación con el Señor Jesucristo, sino están viviendo una vida religiosa. Como les decía la vez pasada, ustedes, qué bonito ha de ser un matrimonio, ¿cierto? Que el esposo le diga a la esposa, mira, en la mañanita todos los días nos vamos a levantar y nos vamos a poner frente a frente y primero hablas tú y después yo te hablo, ¿ok? Y después te vamos a cantar, yo te voy a cantar una canción de que te amo. Y después nos vamos y después el sábado vamos a pasar más tiempo, pero vamos a estar así lo mismo. ¿Te gustaría, mujer, vivir con un hombre así? Honestamente, ¿quién quiere vivir una vida así de relación matrimonial? Bueno, ¿y por qué se hace eso con Cristo Jesús? ¿Por qué pensamos, hermanos, que la vida cristiana es, tengo que hacer? Mira, cuando dices, tengo que hacer devociones en la mañana, eso es religión. El cristiano no tiene que hacer devociones en la mañana. El cristiano que conoce a Cristo Jesús, hermanos, desea pasar un tiempo escudriñando la Escritura y glorificando al Señor. Pero que no vivamos de la vida cristiana como si fuera una religión. El domingo, me toca ir a la iglesia, check. El sábado, ok, voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer el otro. Eso no es cristianismo, eso no es cristianismo. Se conoce a la otra persona, entre más te relacionas con él y pasas tiempo con él. En tu entendimiento con Cristo Jesús, la verdad de su palabra, tú sigues creciendo en el conocimiento y entonces tú puedes disfrutar la vida cristiana. Por eso hay tanto cristiano, hermano, amargado, les digo, amargados, me consta. Son amargados. Quieren controlar a todos los demás que no se someten, no a la palabra de Dios, sino a sus convicciones.
Y les da coraje que las demás personas que conocen la gracia disfruten la libertad en Cristo Jesús. Hay un grupo de personas en el cristianismo, hermanos, donde prohíben a las mujeres que se pinten la cara. Pobrecitas, hermanas. Pobrecitas, honestamente. No te pintes el cabello. No te pintes la cara. Y ahí van todas las hermanas, porque piensan así, hermanas. Piensan, estos hipócritas judíos, hipócritas sacerdotes del judaísmo hacían eso. Por eso Cristo les dijo, hipócritas. Y le decía a la gente, cuando tú ayunes, no te andes ahí demacrando y así, estoy ayunando, para que la gente se dé cuenta que andas ayunando. No, tú lávate la cara, es decir, que la gente no se dé cuenta que estás ayunando. Y cuando va uno a estas iglesias, hermanos, digo, pobrecita, porque qué mujer no desea pintarse su carita, hermanos. ¿Qué mujer no desea peinarse bien, ponerse unos aretitos, pintarse las uñas? Y si lo hace más para su esposo, gloria al Señor. Pero aquí, no, si te pintas la cara, eso es del diablo. Y ahí están las hermanas pálidas, hermanos, sin pintarse la cara. Y después pantalones, no, y otra vez espero no meterme en controversia aquí. No estoy hablando de indecencia, no estoy hablando de algo inmoral, hermano. Estoy hablando de que en nuestro país, en el continente, existen pantalones femeninos. Ahora, problema cuando ves a una mujer que se ha puesto un pantalón masculino. Pero en la iglesia dicen, no, si te pones pantalones, eso es del diablo, y eso no, y agarran pasajes del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver en sí con ropa, sino que tienen que ver más con el corazón de la gente, con condenación de lo que Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Porque el fin, versículo 4, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La Biblia no dice que Cristo es el fin de la ley ceremonial. La Biblia, ese versículo no dice que Cristo es el fin de la ley moral. Dice la Escritura que Cristo es el fin de la ley de Dios. La ley era temporal. La ley era nada más para guiarnos a Cristo Jesús. Y ya vino Cristo, ya la ley te hizo llegar a Cristo Jesús, ya te arrepentiste, ya te diste cuenta que no puedes ni guardar un mandamiento de Dios toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres, porque eso es lo que demanda la ley. La ley es el espejo que te dice, mírate la cara tan sucia que tienes. Pero lo absurdo es que agarres y descuelgues el espejo y te empieces a limpiar la cara con el espejo. Eso nadie lo hace, no, al menos espero. Si hay alguien que hace eso, tienes un problema y necesitas ayuda desesperadamente. Pero nadie agarra un espejo para limpiarse la cara, lo sucio de su cara, ¿cierto? La única función del espejo es reflejar que tienes una suciedad en la cara. Ahora, búscale cómo vas a limpiarte la cara. Y eso fue la ley de Dios. Nos mostró lo miserable que somos, que no podemos portarnos bien, ni siquiera un día guardar la perfecta justicia de Dios, ni siquiera un día, hermanos. Recuerden que no es nada más hablar de pecados de comisión, sino pecados de omisión. No se trata nada más de no hacer lo malo, se trata de hacer lo bueno. ¿Quién puede lograr eso en su propia carne, en su propio poder? ¿Quién puede? Nadie, ni siquiera un día, hermanos. Por eso nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Cristo Jesús, desde que nació hasta que murió, Él guardó la ley de Dios a la perfección. Jesucristo es el único ser humano que ha vivido la perfecta ley de Dios desde que nació hasta que entregó su espíritu, sin violar un solo punto de la ley de Dios. No cometió pecado. ¿Y saben cómo logró? Lo logró por medio de una vida de amor, porque el amor no hace mal al prójimo, y Jesucristo fue controlado por el amor de Dios.
Y esa es nuestra única esperanza. Dos cosas. Número uno, que recibas la justicia de Dios. No mandes a volar la justicia de Dios y te aferres a tu religión. Por muy devoto que seas de una religión, no tienes esperanza delante de Dios, porque Dios no va a aceptar tu justicia. No es verdad. No le creas al condenado diablo cuando usa al sistema que lo importante es que tengas fe y que seas sincero, porque eso es mentira salida del infierno. No es verdad. Te lo diga quien te lo diga. La palabra de Dios enseña otra cosa. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Versículo 5, hermanos, dice, versículo 5 de Romanos 10, porque la justicia que es por la ley, de la justicia que es por la ley, vean, vámonos, cientos de años atrás, antes de Cristo Jesús, habla de Moisés. Moisés escribe así, acerca de la ley, del comportamiento, de la justicia por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia de la ley. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién va a subir al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién va a descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? O sea, la que es por la fe, hermanos, no es algo difícil. No es decir, pues será verdad o será. ¿Cómo vamos a saber si es verdad o no? ¿Cómo? Versículo 7, versículo 8, mas ¿qué dice, hermanos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, no te compliques. No te compliques, no estés buscando a que un ángel se te aparezca o que un espíritu de abajo se te aparezca para decirte la verdad. Y es fácil, ahí está. Versículo 8, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que es Dios, el Señor, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice Dios a esa persona, hermano? Serás salvo. Estamos escuchando, mis hermanos. Yo no sé si hay una persona que no se ha arrepentido, pero escucha, este es el mensaje que predican los cristianos, que no es nuestro. Es de Dios. Le creemos a Dios y predicamos lo que el Señor nos enseña en la Biblia. No creas que es una religión de los protestantes o de que salió de los cristianos. No. Los cristianos salimos de Cristo Jesús, que vino a predicar el Evangelio. Y el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la manera en que un ser humano en este planeta Tierra puede ser salvo delante del único Dios vivo y verdadero. No hay otra manera. Dios no acepta buenas intenciones. Tu buena intención en el objeto equivocado y rechazando el Evangelio de Cristo Jesús no te va a servir de nada. No sirve de nada la buena intención si estás rechazando el regalo de Dios. Ahí está. Cree, confiesa con tu boca que Jesús es Dios, que es